Bienvenido al canal Betania Guadalajara de España. Estamos en la sección de estudios bíblicos de este canal y estamos desarrollando un tema doctrinal llamado intercesión. Hemos hecho intercesión primera parte, donde hay 2 vídeos que ya están en el canal, y estamos en el segundo vídeo de la segunda parte de este tema de la intercesión, que será segunda parte y definitiva del tema de la intercesión. Queremos recordarte simplemente que si te agrada el vídeo y quieres darnos un like, pues estaríamos agradecidos, y que te suscribas al canal, lo cual también nos facilitará el continuar procesando estos estudios que queremos dejar grabados ampliamente en las redes sociales, especialmente en YouTube, que es el canal que estamos usando. ¿Ven? Pues nada más, a partir de este momento vamos a tomar las diapositivas, como sabes, en la escena anterior, donde las dejamos en el primer vídeo, y continuamos con el tema de la intercesión, que creo que resulta interesante. Vamos allá. Bien, aquí estamos. El buen intercesor se involucra completamente con la causa de la intercesión, que hemos hecho una parte ya anteriormente, y estamos aquí en la segunda, ¿vale? Vamos adelante. Bueno, habíamos hablado en el anterior, que lo vemos aquí, te lo dejo para que lo veas, que Moisés se acerca de nuevo a la presencia del Señor para hacer propiciación por el pecado, y allí llega al extremo en osadía y abnegación, y aquí vemos lo siguiente, al decir: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Versículo 31-32, qué profunda compasión de este hombre Moisés, que está dispuesto a renunciar a continuar vivo en caso de que Dios aplique su justicia de eliminación al pueblo que le está dirigiendo. En este sentido, es probable que la palabra signifique justamente que le quite la vida, que prefiere morir antes que ver la destrucción del pueblo y luego la recuperación de un nuevo pueblo conforme a salido de él, de Moisés directamente, lo cual no es para nada lo que Moisés desea. Él quiere que Dios que Dios perdone a su pueblo, como lo narra ahí perfectamente, y que prefiere morir antes que tener que empezar de nuevo. Quizás a nosotros nos convenga pensar también a veces en esta situación, cuando estamos en iglesias con problemas, con personas difíciles, con situaciones difíciles, pues a veces quisiéramos desistir, y miremos este ejemplo del líder, donde prefiere morir con su pueblo antes que comenzar de nuevo. Bien, vayamos al segundo personaje relacionado con la intercesión. Es Elías, que cierra y abre cielos con sus oraciones. Este es otro gran ejemplo de intercesor eficaz. Es Elías, llamado Elías, profeta en Israel. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice que otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, como vemos en Santiago capítulo 5, 17 al 18, que te aconsejo, por supuesto, que leas, y que si es posible escribas. De que esta manera tendrás mejor recuerdo de todo lo que estamos leyendo y estudiando en este estudio. En su vida, en la vida de Elías, podemos ver un aspecto de la intercesión del que todavía no hemos hablado. Este aspecto está relacionado con la aplicación de la justicia de Dios. Vivió tiempos de pecados muy profundos en que Israel cometía. El rey que regía Israel, Acab, es uno de los peores, si no el peor de los reyes que ha tenido Israel. Y la historia de esto se cuenta en los capítulos 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes. Ahí podrás leer la historia de Elías. Elías profetiza juicio contra la nación. Dios tendría que disciplinar a su pueblo,
y él intercede, Elías intercede para que esto ocurra. No para que el Señor alivie su mano en este caso, el pueblo está pecando, Dios tiene las intenciones de pasarlo por alto, por lo visto, pero Elías intercede para que Dios aplique justicia, discipline a su pueblo y pasen 3 años sin agua, lo cual afectaría muy profundamente, por supuesto, a las cosechas, y de esta manera el pueblo pudiera ver la mano de Dios después en la oración para que retornara la lluvia, ¿no? Intercede Elías, no en este caso para que el Señor ablande su mano, sino para que endurezca su mano, a fin de que la nación fuera quebrantada, y tenemos mucho que aprender con este ejemplo de intercesión por disciplina. Hemos visto hombres que rogaron al Señor para que no se enojara, como era el caso de Moisés, pero Elías pues discernió que la nación solo se convertiría a Dios a través de la disciplina. Él se da cuenta que el pueblo anda mal y ahora la ley ya está establecida y no van a enderezar el camino si no es que Dios pone su mano severa, mano disciplinaria sobre Israel. Y es por esto que profetizó sequedad sobre la tierra, que según Santiago dice que oró fervientemente por este motivo de la sequedad, y Dios le oyó y le contestó. Pero es importante notar que Elías quería el bien de Israel, no es una oración por rabia, por ser iracundo, sino que lo que quiere es que Israel sea bendecido. Y no estaba echando una maldición en realidad sobre su pueblo, porque esto nunca debe ser el espíritu del intercesor. Hay personas en la iglesia que se comportan mal, nunca debemos ejercer una oración de maldición, sino bendecir. No podemos ser Balaam, ¿no? Sino que nuestras oraciones deben de ser para que, aunque sea de disciplina, sea para que el pueblo ablande su corazón y viva conforme a los propósitos de Dios y a la vida correspondiente a un cristiano. Estaba simplemente, dice, pidiendo a Dios que tratase con la dureza con la dureza del corazón del pueblo de Israel, y así que los disciplinara a través de un tiempo de escasez para que ellos se volviesen al Señor. Hoy podemos actuar de la misma manera, pero cuidado, porque en el Nuevo Testamento no tenemos una intercesión disciplinaria. Vemos que el apóstol Pablo, con alguien que persistía en pecar, aconsejó a la iglesia que no le tuvieran en cuenta, que no oraran más por él y que lo dejaran en las manos de Satanás para disciplinar su carne, a fin de que su espíritu fuera salvo así como por fuego. Pero no obstante, estamos estudiando y estamos en el Antiguo Testamento y podemos orar bajo la dirección del Espíritu Santo en esta misma dirección. Cuando la dureza del corazón de los hombres o la iglesia o nuestro propio corazón parece que no da lugar a la acción del Señor, en determinadas situaciones podemos orar para que la disciplina de Dios venga y produzca arrepentimiento y la justicia deseada. Pero esto es un tema delicado para hoy, en la gracia donde estamos, y que hay que hacer con mucha delicadeza, ¿no? Bien, el secreto de la fe y de la perseverancia en el intercesor o en la intercesión. Después que la nación se volvió al Señor bajo un maravilloso avivamiento, dice que Elías, en este caso, ya oró de nuevo para que la lluvia produjese su efecto en la tierra, y llovió. En Primera de Reyes, capítulo 18, 41-45, vemos claramente su objetivo central, que era la bendición sobre la nación de Israel. Ahora la narrativa bíblica revela otra cualidad fundamental en la vida de un intercesor. En esos mismos textos vemos que oró con fe, que lo vemos también perfectamente aclarado en esos textos. Elías le dijo a Acab: una lluvia grande se oye sin que hubiera ninguna señal.
versículo 41. Pero no había aún ni una sola señal en el cielo, una señal natural para decir que la lluvia venía, ¿no? Pero dice que entonces el profeta subió al monte, puso sus rostros entre las rodillas y decidió quedarse en oración hasta que la lluvia fuera producida. Versículo 42-44, vemos esto. Ahí vemos al profeta perfectamente integrado en la fe y en la convicción de que Dios iba a hacer llover. Y no es que Elías fuera un Superman, ni el intercesor es un Superman, que es otra gran verdad que aprendemos con la vida de este profeta. Para que tengamos un ministerio eficaz en la intercesión no necesitamos ser superhombres especiales. Dice que Santiago dice que Elías estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era un hombre como nosotros nos quiere decir. No obstante, oró con fuerza, con fe, con convicción, y cambió la suerte de su generación a través de esa oración. ¿Por qué oró con fe y con convicción? Vamos a ver ahora un tercer personaje que nos habla de la intercesión y nos da otra perspectiva de la intercesión. Daniel, que discierne la hora de cuando Dios actúa. El tercer ejemplo de intercesor que estudiaremos es Daniel. Estaba en el cautiverio babilónico, es un profeta y una persona con discernimiento de espíritu, además de estudioso. Puso su corazón para buscar a Dios por su pueblo. Su vida fue marcada por la oración, aun cuando eso le causó riesgos de muerte, porque ya saben que fue puesto durante 2 ocasiones importantes a riesgo de morir por no negar su fe y sus convicciones, pero Dios le guardó, le protegió evidentemente para poder escribir incluso este libro de Daniel que tenemos en nuestra Biblia. Dice que oró de una manera impresionante. Leemos atentamente el capítulo 9 de su libro y verás cómo este hombre se comportó en la presencia de Dios, atrayendo revelación y misericordia, poniéndose de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí tenemos un intercesor que se pone de acuerdo con la voluntad de Dios, porque por lo que él va a interceder es algo que había sido profetizado por Jeremías que iba a ocurrir. No obstante, él es un estudioso, lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que era el que tenía en todo la ley, y ve que Daniel había profetizado 70 años. Él hace sus cálculos y dice, esto está a punto de acontecer. Y en lugar de esperar a que Dios lo haga, él lo que hace es ponerse en ayuno y oración, como vamos a leer ahora mismo, para buscar a Dios y provocar que eso se acelere de alguna manera. Así que él dice así en su libro: yo, Daniel, miré atentamente en los libros que el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, yo volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Capítulo 9, versículos 2 y 3 del libro de Daniel. Bien, algo que va a acontecer, que él sabe que va a acontecer, pues es una palabra profética. No debemos sentarnos a esperar que acontezca, sino al ver que el tiempo de Dios en el cumplimiento de la palabra profética está a punto de ocurrir, lo que debemos hacer es precisamente arrodillarnos, buscar a Dios en ayuno y orar fervientemente y convicción absoluta para que Dios cumpla lo que ya ha prometido que va a cumplir. En teología las cosas se estudian diferente. Esto, cuando digo teología, hablo la teología, la parte teológica es la visión de la parte de Dios y la antropológica es la nuestra. Nosotros, aunque las cosas van a acontecer, debemos de orar por ellas. Nosotros, aunque tengamos seguridad de salvación, debemos de seguir orando fervientemente y cuidarnos de no caer y procurar ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No podemos usar mal el estudio bíblico porque si no cometeremos graves errores. Por lo tanto, Daniel sabe que va a cumplirse el tiempo y se sitúa en la perspectiva correcta. Intercede en oración para el cumplimiento del tiempo de Dios. El profeta había estudiado la palabra, había
calculado los tiempos, había hecho el estudio suficiente para saber que la cautividad, el fin de la cautividad estaba cerca, y inmediatamente se puso a orar, a ayunar por esta causa, para que la voluntad del Señor se hiciera realidad para su pueblo. Es una forma de interceder con algo que Dios tiene ya en su voluntad de aplicar, lo cual no impide el hecho de nuestra intercesión y nuestra oración, aunque sepamos que eso va a ocurrir eminentemente. Así que hemos introducido un nuevo aspecto fundamental del ministerio de la intercesión: ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque sepas algo que Dios va a hacer, igualmente tenemos que orar de forma intercesora y ferviente para que eso ocurra tal y como Dios ha dicho que va a ser. Es decir, que el verdadero intercesor no solo intercede para aplacar la ira divina, ni solamente intercede o ruega por la disciplina en determinadas situaciones, sino que también él es una intercesión motivadora, motivar a Dios para hacer lo que ha prometido que va a hacer, lo que ha prometido y que está en su corazón que va a hacer. Así que también es causa de intercesión disponernos en su voluntad. La importancia de esta actitud es más grande de lo que la mayoría de nosotros entendemos. Dios decidió actuar en la tierra a través del hombre. Es decir, Dios no hará nada que no comunique al hombre de una u otra forma, o a un hombre, o a uno que esté interesado, o a una congregación, o a un grupo de hombres a los que Él ve que le prestan la suficiente atención e importancia. Y así es como interactúa en toda la Biblia, siempre colaborando con los hombres. No son los hombres los que hacen la obra de Dios, es Dios el que hace la obra juntamente con los hombres. Dios la puede hacer sin nosotros, pero ha determinado hacerla junto o involucrándonos a nosotros en esa actividad. La Biblia dice que los cielos son los cielos del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No tenemos potestad en los cielos, tenemos potestad en la tierra, puesto que los hijos de los hombres han sido los herederos de ella. Salmo 115, versículo 16, podrás leer este texto que estamos hablando. Desde el Edén, el Señor revistió al ser humano de autoridad y lo hizo su representante legal en la tierra. Nos la dio para cultivar, nos la dio para enseñorearnos de ella, de una forma correcta y divina, no de la forma que lo estamos haciendo ahora. Y esta misión fue transmitida específicamente a la Iglesia después de la victoria de Cristo en la cruz. Incluso la obra que Jesús culminó a través de la cruz, su proyecto divino continúa en la Iglesia como su cuerpo, somos su cuerpo, por lo tanto somos los que hemos recibido la transmisión de poder y autoridad para la predicación del Evangelio y la interactuación con Dios, tanto como para lo positivo como para lo negativo, así que estamos en esa situación. La Iglesia le ha sido transferida la responsabilidad de la Iglesia y de la tierra también, porque para eso tenemos que estar intercediendo. Poniéndonos de acuerdo con la voluntad de Dios, seguimos en ello, así que Dios espera que haya una iniciativa humana para ejecutar su voluntad en el mundo. Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Léelo, verás el texto completo. Eso significa que la acción humana en la tierra precede a la acción divina en los cielos. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es muy importante. Y lo que intercedemos y oramos aquí es muy importante para que después los cielos nos faciliten la culminación de lo que estamos orando, por lo que estamos intercediendo. Por eso Dios espera intercesores. Habíamos leído en el primer capítulo, en el primer vídeo, y el primer texto que hay es que Dios buscó intercesores, hombres que se interpusieran entre su justicia y la tierra para no castigarlos, y no encontró.
Bien, esperamos que a partir de este estudio y a partir de este momento Dios encuentre intercesores para todas aquellas acciones que Él quiera realizar en la tierra. La acción humana es muy importante porque precede a lo que va a acontecer seguramente en el cielo para ser benefactores de nuestra paz. Así que Dios espera intercesores y esperamos que los encuentre, que se pongan de acuerdo con su voluntad. Bien, vamos a otro punto. El intercesor se pone en lugar del necesitado. Al comprender la voluntad de Dios, estamos hablando de que es un intercesor que entiende la voluntad de Dios específica, Daniel se puso a orar en una actitud de completo quebrantamiento. El intercesor lleva también implícito oración, lágrimas, quebrantamiento, porque va a sufrir por lo que el objeto o la persona por la que intercede, ¿no? Él ayunó, se vistió de humildad, de cilicio, se lamentó y sobre todo confesó los pecados delante del Señor. Si lees Daniel capítulo 9, versículo 4 y 19, verás que ese hombre, aunque estaba viviendo en santidad, se puso en el lugar del pueblo y confesó los pecados de la nación como si fueran sus propios pecados. Bien, esto creo que en la iglesia es algo que escasea. Generalmente ponemos siempre la mira en aquellas personas que obran mal, que pecan, que caen, y en lugar de ser intercesores y confesar que su pecado es mi pecado, Señor, ten misericordia, el santo debe decir que el pecado del pecador es suyo, de manera que Dios aplique tu santidad a la del pecador. Esto es intercesión, y no en lugar de estar poniendo siempre el dedo de acusación sobre aquellos que están cometiendo pecados generalmente involuntarios o por falta de conocimiento. Nosotros debemos interceder como hizo Daniel, diciendo: su pecado es mi pecado, Señor, ten misericordia, ¿no? Y Dios, dice, por eso Dios oyó y envió la respuesta de su súplica. Es decir, el pueblo había pecado, pero Daniel vivía en santidad. Él confesó el pecado del pueblo como suyo y la santidad de Daniel fue aplicada al pueblo en general. Y por lo tanto Dios levantó su cautiverio y empezó a trabajar para retornarlos a su tierra, a Israel. El intercesor también es un guerrero. Este es otro punto. Aparte de ser un orador, un atalaya, un bálsamo, es un guerrero. La guerra espiritual, que vamos a estudiar más adelante en detalle en otros vídeos, es otro terreno de acción del intercesor. Mientras Daniel estaba orando, esto lo aprendemos en este libro de Daniel, y oraba y ayunaba, hubo resistencia de principados y potestades malignos en los lugares celestiales. Para esto lee Daniel capítulo 10, versículo 2, 3 y 10, 14. Y si no hubiera sido por la perseverancia de Daniel en la oración, en súplicas y ruegos delante del Señor, la respuesta enviada de los cielos habría sido detenida o retrasada, porque Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, pero puede ser retrasada por los demonios de aquella zona. Es decir, en el ministerio de intercesión hay una guerra espiritual para cumplir el propósito del intercesor, y eso también ocurre hoy en día y en nuestras vidas, y ocurrió también en Moisés, cuando Moisés intercedió por su pueblo. Quizás los demonios hubieran querido que lo hubiera hecho, pero en la guerra espiritual interna que ahí se obra en los cielos y que llega su influencia a nosotros, Moisés determinó que no iba a hacer eso, sino que iba a interceder para que Dios sanara a su pueblo. Y aquí ocurre algo parecido. Puesto que Daniel perseveró en orar y en ayunar, los ángeles fueron puestos en acción. No nos olvidemos que hay de la tercera parte, una tercera parte se fue con Satanás, pero 2 terceras partes y el doble quedaron al servicio de Dios y al servicio de los creyentes. Y fueron puestos en acción
para llevarle el mensaje a Daniel y la respuesta a Daniel. Y la respuesta de Dios llegó después de mucha batalla espiritual, como lo explica perfectamente el libro de Daniel, donde hubo una violencia o una retención del arcángel por causa de los demonios de Grecia, del principado de Grecia. Al final alcanzó Babilonia y ahí le dijo: no temas, Daniel, tus oraciones han sido escuchadas. Así que evidentemente llegó a los oídos de Dios su clamor. Hay en muchas ocasiones en que espíritus malignos dominan vidas, familias, ciudades y naciones. La intercesión es necesaria, vital para muchas de estas cosas que pasan. Dios tiene el poder para hacerlos caer, pero espera la acción de los intercesores. Dios tiene poder para evitar que las personas caigan, pero espera la acción de los intercesores. Necesitamos ser hombres y mujeres que vamos a trabajar para el Señor en esta área. Dios tiene el poder para hacer caer, eso ya hemos leído, dice: muchas veces esta acción, la de la intercesión, necesitará de perseverancia, de ayuno y de oración hasta que el bloqueo satánico sea vencido. La bendición de Dios que Dios quiere dar, como quería darle a Israel, los alcances definitivamente. Pero quizás tengamos que tener tiempos importantes de oración, de ayuno y de perseverancia, de intercesión. Creo que lo vamos a dejar aquí. Estamos ya con 27 o 28 minutos. Queremos alcanzar los 30 y vamos a dar esta otra parte, esta sección de intercediendo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo evidentemente intercede por nosotros para estas acciones, interactúa junto con el hombre para cumplir el propósito de Dios en la tierra y en su obra. Lo dejamos, nos vamos a ver enseguida para mí, porque voy a seguir grabando el siguiente vídeo, pero quizás usted lo vea más tarde, no lo sé. Pero vamos a continuar con una tercera parte, será, en este caso, del vídeo de la intercesión. Me estoy enrollando un poco, pero sencillamente porque quiero despedirme de ustedes hasta el siguiente vídeo, que les invito a que lo vean.